Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos el video base de desigualdades. Empecemos rápidamente entendiendo que las desigualdades van a expresar lo que son relaciones entre algunos números y también entre algunas variables. Los símbolos clásicos de desigualdades son menor que, mayor que, menor o igual y mayor o igual. Ahora bien, el uso de estos símbolos pues es bastante intuitivo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número digamos 3 y tenemos otro número digamos 7, estos números los podemos relacionar precisamente con los símbolos de desigualdad. Podemos decir que 3 es menor que 7 o que 7 es mayor que 3. En este caso este símbolo, aunque es el menor que, puede expresar ambas cosas. Ahora bien, esta relación menor que o mayor que, pues tiene que ver con la localización de los números en la recta real. Cuando nosotros tenemos la recta que viene de menos infinito hasta más infinito, entonces, dado algún número, digamos por aquí está menos 1, nosotros podemos observar que existen valores o números que se van a encontrar tanto a la derecha de menos 1 como a su izquierda. Los valores a la derecha de menos 1 decimos que son mayores que menos 1 y los números que están a la izquierda de menos 1 decimos que son menores. Entonces, si nosotros localizamos números mayores que menos 1, podríamos localizar, por ejemplo, el 0, el número 2, y así sucesivamente. Digamos, el 100 también es un número mayor que menos 1. Mientras que si nosotros estamos interesados por números menores que menos 1, pues podríamos localizar, por ejemplo, el menos 5, el número menos 5, el número menos 20, y así sucesivamente. Entonces, la relación que guardan entre estos diferentes números, que son mayores o menores a algún número de referencia, en este caso utilizamos el menos 1, pues se puede expresar a través de estos símbolos de desigualdad. Ahora bien, dentro de las desigualdades, pues suelen utilizarse variables. Entonces, vamos a observar cómo se utilizan esas variables y cómo se representan gráficamente y por notación de intervalos. Voy a poner aquí la desigualdad, después su representación gráfica y finalmente su notación de intervalos. Ok, si nosotros escribimos x es menor que 4, gráficamente lo podemos hallar en la recta real entre menos infinito y más infinito. Esta relación que existe entre x y 4 está establecida como que x puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea menor que 4. Entonces aquí el valor de referencia es 4 y las x, digamos, son todo el conjunto de valores que pueden tomar y que representa todos los números que son menores que 4, este que aquí acabo de rayar. En notación de intervalos se dice que x pertenece, este símbolo significa pertenece, al intervalo entre menos infinito y 4. Como pueden notar, aquí en 4 pongo un paréntesis y la desigualdad es bastante específica. X debe tomar valores menores que 4, pero nunca dice que puede tomar el valor 4. Entonces, por eso se utiliza este paréntesis. Eh, si lo pensamos un poco, X sí puede tomar, por ejemplo, el valor 3.9 y por eso es que nos acercamos tanto a 4 y ahí ponemos el paréntesis. Pero, reitero, este mismo paréntesis nos está diciendo que el valor 4 no se puede tocar con esta desigualdad. Bien, voy a poner otro ejemplo de desigualdad para que esto quede un poco más claro. Ahora vamos a expresar una X que está acotada por dos desigualdades. Digamos que tiene que ser mayor o igual que menos 1, pero tiene que ser menor que 5. Ok, entonces todos los valores que expresa esta desigualdad son aquellos que se encuentran a la derecha de menos 1 y que se encuentran a la izquierda de 5. Entonces, en forma gráfica, en nuestra recta entre menos infinito y más infinito, vamos a localizar los valores de referencia, que en este caso es 1 y 5. Ahora, como aquí nos dice muy claramente este otro símbolo, que x debe ser mayor o igual que menos 1, o sea, se está tomando el valor mayor o igual, entonces eso lo vamos a expresar con un corchete, a diferencia del caso anterior que era un paréntesis y que no se podía tocar el 4. Por otro lado,
acotando en 5, no se puede tocar el valor 5 porque en este caso no se puso la desigualdad menor o igual, sino solo se puso que x tiene que ser menor que 5. Entonces de este lado utilizamos un paréntesis y rellenamos toda esta parte que son todos los valores de x que son mayores que menos 1, mayores o iguales que menos 1 y que a la vez son menores que 5. En notación de intervalos, esto se expresa x pertenece al intervalo menos 1,5 y aquí, perdón, en menos 1 tiene que ponerse corchete y en 5 debe ponerse paréntesis. En términos prácticos, decimos que este es un intervalo cerrado en menos 1 y es un intervalo abierto en 5. Así lo solemos llamar. Bien, ahora, la última herramienta que necesitamos aquí revisar, o la última observación para poder abordar problemas de desigualdades, es qué pasa con las operaciones. ¿Qué pasa con las operaciones que se utilizan sobre una desigualdad? Bien, y vamos a ver prácticamente tres partes. Primero, suma y resta. Luego, multiplicación y división con un número positivo. Y finalmente, el que pues tiene un poco más de relevancia es la multiplicación y división con un número negativo. ¿Ok? Bien, cuando nosotros tenemos una desigualdad establecida, digamos 2 es menor que 7, esta desigualdad pues está bastante sencilla, sabemos que el número 2 es menor que 7. Bueno, cuando nosotros le aplicamos una operación suma o resta de ambos lados de la desigualdad, digamos más 5 en ambos lados, llegaríamos a los números 7 y 12, de forma que la desigualdad se mantendría igual. ¿A qué me refiero con que la desigualdad se mantendría igual? Esta relación de que el número 2 es menor que el número 7 se conserva de este lado. Obviamente no son los mismos números, pero el lado izquierdo sigue siendo menor que el lado derecho. Y a eso me refiero cuando digo que la desigualdad se conserva. Esto no va a pasar justo en la multiplicación y división con números negativos, y es ahí donde debemos poner especial atención. En un momento lo vamos a revisar. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación y división con números positivos? Bueno, pues pasa algo similar a suma-resta. Si nosotros tenemos la desigualdad 2 es menor que 7 y se nos ocurre multiplicar ambos lados, por ejemplo, ahora por 6, que es un número positivo, entonces llegaríamos a el lado izquierdo sería 12 y el lado derecho sería 6 por 7, 42. Entonces, nuevamente el número que está localizado al lado derecho es mayor, o bien el 12 es menor que 42. Y en este caso, nuevamente la desigualdad se mantiene, o bien no cambia de sentido. Lo importante y la diferencia clave está en multiplicar o dividir con números negativos. Si nosotros tenemos 2 es menor que 7 y se nos ocurre multiplicar por menos 3, por ejemplo, entonces del lado izquierdo obtendríamos el número menos 6 y del lado derecho obtendríamos el número menos 21. Y si bien el número 21 en valor absoluto es mayor, la realidad es que como ahora son números negativos, es decir, cambiaron de signo, el número 6 resulta ser mayor que 21, perdón, que menos 21. Y entonces la relación cambia de sentido. Aquí especial atención. Nosotros teníamos que el lado izquierdo era menor que el lado derecho y ahora tenemos justo la relación al revés. El lado derecho es mayor que el lado izquierdo. Y entonces, esta herramienta en particular, el recordar que una desigualdad cambia de sentido cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, será clave en los ejercicios de desigualdades.